¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica tan importante que todavía hoy vive muchos de sus principios: libertad, democracia, individualismo, nacionalismo, etc. Se conoce como el estilo artístico característico del siglo XVIII y XIX. El mismo se ha considerado un resultado de los cambios a nivel político, económico y social que se dieron en Europa, entre los cuales deberíamos mencionar la importante Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el avance del capitalismo a nivel mundial. Es considerado como una reacción ante el academicismo neoclasicista, pero también puede ser interpretado como una ideología opuesta al antiguo orden social. Esto se manifestó a través de un planteamiento revolucionario en el arte, la afirmación de la libertad absoluta. El artista romántico es, por excelencia, el genio creador capaz de ver el mundo desde una nueva perspectiva. Y por esto es incomprendido y hasta perseguido por una sociedad que se siente en peligro. En España, al contrario del resto de Europa, la estética romántica se mostró con más libertad a través de la poesía, lo que se aprecia en la obra de José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer. En el teatro, el máximo exponente fue José de Zorrilla con su drama Don Juan Tenorio. Dice que podemos mencionar que reivindica la libertad en todos los órdenes. En política defiende su estado liberal. Moralmente admiran a personajes marginales, piratas, prostitutas, etc. En el arte se oponen a cualquier tipo de regla. También posee defensa de la existencia del genio creador, que se mueve por su inspiración. Posee individualismo. El artista es un ser superior al resto del mundo. Búsqueda de soledad. Exaltación del yo, de la subjetividad ante todo. Características que podemos mencionar exaltan las siguientes. El romanticismo reivindica la libertad en todos los órdenes. En política defienden su estado liberal. Moralmente admiran a personajes marginales como, por ejemplo, los piratas. En el arte se oponen a cualquier tipo de regla. Defensa de la existencia del genio creador, que se mueve por su inspiración. Posee individualismo. El artista es un ser superior al resto del mundo. Búsqueda de la soledad. Exaltación del yo, de la subjetividad ante todo. Defensa de los nacionalismos, así como las lenguas vernáculas y sus literaturas. Y también posee evasión de la realidad, preferencia del pasado, lugares exóticos, mundos fantásticos y ultrajes. El clasicismo posee oposición a la rapidez histórica y formal propia del clasicismo. El artista toma partido, oposición al progreso científico, tecnológico y supremacía del sentimiento y el instinto frente a la razón. Posee individualismo y libertad. Desequilibrio, exaltación de la naturaleza, del pueblo y del nacionalismo. También posee tensión dramática de las composiciones, de las que desaparece la simetría con perspectivas atmosféricas, más naturales y agitadas. La pincelada suelta y agitada en la que el color gana protagonismo frente al dibujo, en manchas vivas y explosivas, luces vibrantes, temas históricos, paisajes, relatos, desastres naturales o sociales. El romanticismo supone una nueva forma de concebir el mundo, basada en la defensa del conocimiento irracional y la intuición para comprender el universo, en oposición al conocimiento racional del siglo XVIII. De raíz romántica es también la concepción de cada pueblo, nación como un organismo vivo que está determinado por su pasado, su clima y su religión. De ahí los movimientos nacionalistas principios del siglo XIX, como Sin salir de España. Características del romanticismo. El romanticismo comprende de las siguientes características: el ansia de libertad. El romanticismo es una reacción en contra del neoclasicismo. La libertad creativa desplaza la razón ordenadora. La exaltación del yo individual. En el siglo XVIII, lo clásico, con el despotismo ilustrado, la voluntad del rey se imponía sobre la opinión de sus súbditos. En cambio, los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, hicieron varias de las situaciones. Ellos fueron los de la idea inspiradora del romanticismo, que propugnó una intensa valoración de la propia personalidad. El espíritu de rebeldía. Las ansias de libertad se traducen en un espíritu de rebeldía, que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. Sentimientos de soledad y de resignación, de sufrimiento.
El factum romántico proviene de un enfrentamiento con la cosmovisión cristiana medieval. Identificación con la naturaleza. La naturaleza en su estado puro no se trata de una naturaleza de jardín, sino de una naturaleza guardadora de secretos en las que puede proyectar su estado de ánimo. Otra puede ser la exaltación de la imaginación y del sentimiento. El romanticismo muestra su valor en la firmeza de sus sentimientos. Es un caballero en una danza del corazón. Por otro lado, su imaginación le pone alas a sus sentimientos amorosos. Valoración de la nacionalidad y popular. Tal como el hombre romántico necesita afirmar su yo, las naciones precisan detectar los valores propios que las diferentes de otras comunidades humanas y las identifiquen. Bueno, pues yo les voy a explicar el romanticismo en España. El romanticismo en España está ligado con los avatares de la política nacional. En el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra el ejército napoleónico. Se iniciaba así la llamada Guerra de la Independencia hasta 1814. Una vez terminada esta guerra, Fernando VII volvió al trono y derogó la Constitución. También restituyó la monarquía absoluta e inició una persecución contra los liberales. En el año 1820, el comandante Riego sublevó una guarnición militar y obligó al rey a jurar la Constitución. Después de este tiranía constitucional, las persecuciones arreciaron y los exiliados se trasladaron a Francia o a Inglaterra. La asociación entre espíritu romántico y liberalismo político impidieron que en España el romanticismo se desarrollara al tiempo que lo hizo en Europa. El romanticismo solo triunfó en España después de la muerte de Fernando VII. La historia del romanticismo español se reduce a pocos años, puesto que el realismo comenzó a abrirse paso a paso hasta que solo dos autores mantuvieron el subjetivismo característico de los románticos, como Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Esta es la literatura romántica. El romanticismo se forjó como reacción contra el neoclasicismo. Algunos de los temas principales del romanticismo fueron el yo personal y lo castizo. El yo personal es donde los románticos hicieron su propio yo del tema principal, hicieron gala de una gran individualismo y una extrema subjetividad. Lo castizo es el espiritualista que recorrió Europa a consecuencia de las guerras napoleónicas. Se manifestó. También ahorita les voy a explicar el romanticismo en Europa. El romanticismo en Europa fue un movimiento literario romántico que surgió en Alemania. Se extendió rápidamente por el resto de los países europeos. Pronto surgieron escritores representativos a la nueva tendencia. En Alemania los poetas son Friedrich Hölderlin, Novalis y Heinrich Heine, y el narrador Hoffmann. En Gran Bretaña están los poetas Lord Byron, también está Shelley y John Keats, y el novelista Walter Scott. En Francia está el poeta y dramaturgo Alfred Musset y Victor Hugo, y ya que estos son los propietarios del escrito romántico. Gracias. La reacción de las artes ante el romanticismo. La escultura. La escultura romántica no es tan productiva como la pintura o la arquitectura. Se caracteriza por su energía y por su dinamismo. Hay tres artistas franceses que merecen ser recordados: Ruth, Barthes y Carpus. Francois Ruth, 1784 a 1855. Este escultor francés trabaja con entusiasmo los temas revolucionarios o históricos. Favorece a las figuras heroicas. Sus obras muestran vigor y realismo. Es autor de gustos como el de Louis David, pero sobre todo de cuadros inspiradores como La Marsellesa, En el Arco del Triunfo o Bonaparte despertando en la inmortalidad. Antoine Louis Barthes, 1796 a 1875. Sus
esculpe con tanta perfección los animales en lucha que escandalizan. Refiere el bronce y deja estatuas como el león aplastando una serpiente o el jaguar devorando una liebre. Pintura. Se produce con entusiasmo y acoge una gran variedad de temas, entre los cuales están: lo religioso se encuentra en la obra de los pintores ingleses y alemanes. El sentimiento místico es intenso, mas la intención educativa se ha perdido. Lo social es omnipresente. Se observa, por ejemplo, en la pintura francesa con el entusiasmo revolucionario de Delacroix y en las ironías de Goya en España. La naturaleza aparece misteriosa, tanto en su violencia como en su paz. Los animales domésticos como los caballos, o los perros, o los gatos, o exóticos como los tigres o los leones, se hacen un lugar. La Edad Media y el misterio del Oriente, África del Norte, introducen nuevos temas. En cuanto a la manera de trabajar, la composición se subordina a la vitalidad y el color se carga de valores simbólicos. Los autores más representativos de la pintura en el romanticismo son Géricault, Delacroix, y ambos son de origen francés. La arquitectura. El romanticismo produce una arquitectura ecléctica y decorativa que promueve las formas del pasado o que antes estaban en tendencia. Además del gótico, varios estilos vuelven a la moda cuando habían dejado de estarlo. En Italia y en Francia, el neoclasicismo y el renacimiento continúan como tendencia en algunas ciudades, o en algunas otras resurgen como tendencia. Hacia mediados del siglo XIX, reaparecen las formas del barroco en edificios como la Ópera de París, y luego se va hacia las ciudades como México. Finalmente, la incorporación del hierro en la construcción genera una estética nueva y diferente a las anteriores. Se emplea como refuerzo del concreto en las estructuras nuevas del romanticismo, como en figuras como la Estatua de la Libertad en América o la Torre Eiffel en Europa. Es la tendencia cultural que se impone en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Significó una reacción contra la corriente neoclásica que había alcanzado el cenit en el periodo definido por la Revolución Francesa. A lo largo de la mitad del siglo XIX, el romanticismo será desplazado por un nuevo movimiento, el realismo. Las manifestaciones románticas abarcaron tanto el ámbito del arte como de la literatura o la música. Asentó sus bases en la ideología que glorificaba los valores patrios de los pueblos frente a las invasiones napoleónicas, especialmente el alemán. En ese sentido, el romanticismo estuvo íntimamente ligado a los nacionalismos. En las últimas décadas del siglo XVIII surgieron en Europa corrientes de pensamiento que propugnaban principios contrarios a los de la civilización. El romanticismo se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX como culminación de oposición de dichas tendencias. El realismo. La primera novela realista que representa características realistas, aunque todavía conserve rasgos románticos, es La Gaviota, de Fernán Caballero. El realismo se desarrolló en España desde 1870, segunda mitad del siglo XIX. La temática y las actitudes del romanticismo pretendió representar una nueva actitud vital basada en el individualismo y la libertad, tanto política como moral y artística. Se reivindicó al ser humano como individuo concreto. Proclamó la exaltación del yo y la subjetividad. Y la temática y actitudes del realismo pretendió representar la libertad de acuerdo con los intereses de la sociedad burguesa contemporánea. Pretendía reflejar el realismo con imparcialidad basándose en la objetividad. Los románticos se rebelaron contra la sociedad del momento y dicho rechazo lo condujo a la evasión de la realidad, en el tiempo hacia el paso medieval, en el espacio hacia lugares exóticos, propios de las culturas americanas y orientales.
mientras que los autores realistas reflejan la realidad circundante y presentan la vida cotidiana en el campo y la ciudad, analizan los ambientes y grupos sociales y su influjo en el carácter de los personajes. Los románticos en mundos fantásticos, misteriosos y de ultratumba aparecen siempre retratados en las obras románticas. Y el realismo es el reflejo de la sociedad de finales del siglo XIX, y la representación de la vida cotidiana es la temática central de la novela realista. Los personajes del romanticismo son seres fantásticos y misteriosos, fantasmas y espíritus en pena, personajes marginales como piratas, condenados a muerte o mendigos son habituales en el romanticismo. Y en el realismo son los grupos sociales de dicha época con especial atención a la burguesía. Los escritores se interesan por mostrar el mundo íntimo y la psicología de los individuos. Los géneros del romanticismo. La poesía será el género que mejor se adapte a los ideales románticos. Las primeras manifestaciones de la poesía romántica son de carácter narrativo. Recogen leyendas, sucesos históricos e historias imaginadas. El drama romántico es también muy importante. Este pretendió conmover al público con historias melodramáticas protagonizadas por personajes sobre los que se pierde el misterio. La novela fue el género literario más cultivado por los autores del realismo. Les permitía contar con exactitud partes completas de la vida de sus personajes, así como recrear los espacios por los que estos se desenvolvían. El romanticismo se expandió también y renovó y enriqueció el limitado lenguaje y el estilo del neoclasicismo, dando entrada a lo exótico y lo extravagante, buscando nuevas combinaciones métricas y flexibilizando las antiguas o buscando en culturas bárbaras y exóticas o en la Edad Media, en vez de Grecia o Roma, su inspiración. Frente a la afirmación de lo racional, irrumpió la exaltación de lo instintivo y sentimental. La belleza es verdad. Evocación del pasado. Se alejaron de la realidad evadiendo el tiempo. Predominaron en ellos los sentimientos de tristeza, melancolía, amor a la soledad, escenarios lúgubres y descontento. Honoré de Balzac nació en Tours el 20 de mayo de 1799 y falleció en París el 18 de agosto de 1850. Fue un novelista francés representante de la llamada novela realista del siglo XIX. Trabajador infatigable, elaboró una obra monumental, La Comedia Humana, ciclo coherente de varias decenas de novelas cuyo objetivo era describir, de modo casi exhaustivo, a la sociedad francesa de su tiempo para, según su famosa frase, hacerle la competencia al registro civil. Honoré de Balzac nace en Tours, en el seno de una familia acomodada. Su padre, cuyo nombre era Bernard François Balzac, procedía de una familia pobre de agricultores de Tarn, en la región del mediodía francés. De espíritu emprendedor, Bernard François abandonó su aldea natal y marchó a París con la determinación de mejorar su estatus social. Gracias a la educación básica que había recibido por parte de un párroco familiar suyo, Bernard François encontró trabajo como funcionario del Consejo del Rey. Aunque las afirmaciones de que en 1777 era secretario del Consejo e incluso abogado del rey parecen ser invenciones del propio Bernard François. A fin de ayudarse a medrar, por esas fechas cambiaría el apellido familiar de Balzac a Balzac, arguyendo un lejano y falso parentesco con la familia de los Balzac, que oportunamente para ese momento estaba extinguida. Para 1789, año de la Revolución Francesa, Bernard François de Balzac, comúnmente añadía sin permiso oficial el de aristocrático, estaba lo suficientemente bien relacionado y había labrado una fortuna considerable, siendo su principal valedor el general barón François René Jean de Pomerol. Tras el reinado del terror que va de 1973 a 1974, consideró conveniente ponerse al servicio del directorio.
y logró por intermediación de Pomerol un lucrativo puesto en la intendencia del ejército. En ese desempeño se enriquecería considerablemente y haría valiosas relaciones entre la burguesía de París. Tras un tiempo de oscuros negocios, abandonó su cargo en la intendencia para trabajar como primer secretario de la casa de banca Daniel Durmerc de París. Con 50 años de edad contraería matrimonio con Anne-Charlotte Laurie Salambert, de 18 años, hija de uno de sus superiores en la banca Durmerc. El matrimonio fue concertado entre el propio Bernard François y la familia Salambert, que, pese a la diferencia de edad, para evitar circunstancias incómodas por ser un subalterno de su suegro en el banco, debía abandonar el negocio. Recurriendo a sus amistades, fue enviado a Tours como comisionario de subsistencias, encargado de coordinar a la adquisición de víveres y pertrechos para la 22ª División del Ejército. El matrimonio se asentaría en Tours, donde, gracias a la fortuna de Balzac y de Anne-Charlotte, gozaron de la consideración general. El general de Pomerol lograría para Balzac el prestigioso y lucrativo puesto de administrador del Hospicio de Tours. Mientras residían en dicha ciudad, Anne-Charlotte dio a luz en 1799 a Honoré Balzac, hijo segundogénito del matrimonio, si bien el primogénito, Louis Daniel, había sido concebido un año antes, pero había muerto al cabo de un mes. En la misma ciudad nacerían las hermanas de Honoré, Laurie y Laurence, en 1800 y 1802 respectivamente, y el hermano menor, Henri François, en 1807. Desanimado, temiendo que deberá dedicarse pese a todo a la notaría, en 1821 conoce a Auguste Lepoy-Thévin, quien es un aspirante a escritor, y al apreciar la extraordinaria forma de trabajo de Balzac, le propone crear una curiosa asociación literaria, en la que Balzac escriba novelas cortas de folletín y Lepoy-Thévin se encarga de vender al editor. Tras publicar en menos de un año y bajo seudónimo 3 novelas con la colaboración de Lepoy-Thévin, Balzac decide independizarse y dedicarse de lleno a este negocio literario, con la esperanza de hacerse lo suficientemente rico en el menor periodo de tiempo posible, a fin de poder dedicarse posteriormente a la auténtica literatura. La desbordante capacidad de Balzac le lleva a aceptar y recibir encargos de todo tipo. En el periodo que va de 1821 a 1829, Balzac escribirá por encargo de otros escritores sin escrúpulos, bajo varios seudónimos, a veces permitiendo que otros firmen por él sus obras, multitud de ínfima calidad. Al menos se conocen 9 de ellas, pero se sospecha de al menos otras tantas. El propio Balzac no se interesó por describir o señalar cuáles fueron sus obras. También escribirá obras de ciencias naturales, historia, artículos periodísticos, panfletos políticos, etc. Todo ello por encargo de editores que esperaban una entrega rápida y eficaz. El estilo de Balzac, que a veces resulta desarreglado y poco estable, parece sufrir por estos años en los que, a decir de Stefan Zweig, Balzac vende su alma al mejor postor. En 1829, a la edad de 30 años, y acusado por los acreedores, encuentra un episodio de la Guerra de los Yuanes con el que se siente especialmente inspirado. Influenciado por la novela de Walter Scott, decide novelar el episodio y recurre a una de las personas que lo vivió, el anciano general de Pomerol, viejo amigo de su padre, a quien, intentando dejar atrás a sus acreedores de París, decide visitar en Fougueres. En esa localidad termina la novela, cuya calidad, muy por encima de los folletines que había estado produciendo hasta entonces, le anima a firmarla con su nombre.
La novela, que aparece inicialmente con el nombre de El último de los Chuanes, se vende mal, pero consigue lograr la atención. En unos pocos años se convierte en el personaje de moda y en el autor más prolífico de París. Su rendimiento se debía a su hábito de escribir alrededor de 15 horas diarias, en la tranquilidad de la noche y bebiendo litros de café negro. Lo hacía en completo aislamiento, por lo que la crítica se ha visto tradicionalmente cuestionada de dónde podía obtener el aluvión de datos de todo tipo, sociedad, economía, sucesos, habladuría, que saturan sus novelas. Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en San Petersburgo, en el Imperio Ruso, y murió el 9 de febrero de 1881 en el Imperio Ruso. Es uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la Rusia bajo el siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. Walter Kaufmann citó en las Memorias del Subsuelo, en 1864, escritas con la amarga voz del anónimo hombre subterráneo, como la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita. En el mismo sentido, el intelectual y escritor austríaco Stefan Zweig consideró al escritor ruso el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Su obra, aunque escrita en el siglo XIX, refleja también al hombre en la sociedad contemporánea. La ingeniería en 1843, y después de adquirir el grado de militar subteniente, se incorporó a la Dirección General de Ingenieros de San Petersburgo. En 1844, Honoré de Balzac visitó San Petersburgo. Dostoyevsky decidió traducir Eugenia Grandet para saldar una deuda de 300 rublos con un usurero. Esta traducción despertaría su vocación y poco después de terminarla pidió la excedencia del ejército con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. En el año 1845 dejó el ejército y empezó a escribir la novela epistolar Pobres Gentes, obra que le proporcionaría sus primeros éxitos de crítica y fundamentalmente el reconocimiento del crítico literario Belinsky. La obra, editada en forma de libro el año siguiente, convirtió a Dostoyevsky en una celebridad literaria a los 24 años. En esta misma época comenzó a contraer algunas deudas y a sufrir con la frecuencia de ataques epilépticos. Las novelas siguientes, El Doble, escrita en 1846, Noches Blancas, escrita en 1848, y Niezhka Netsvanova, escrita en 1849, no tuvieron éxito de la primera y recibieron críticas negativas, lo que tuvieron éxito en la primera y se recibieron críticas negativas, lo que sumió a Dostoyevsky en la depresión. En esta época, en contacto con ciertos grupos de ideas utópicas llamados nihilistas que buscaban la libertad del hombre. El realismo es un movimiento literario que surge durante la mitad del siglo XIX, como consecuencia de las circunstancias que surgieron durante esa época, así como la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. Algunas de las características básicas del realismo son la eliminación de la subjetividad, que es el eliminar los hechos fantásticos o los sentimientos que alejen de todo lo real.
También el análisis riguroso de la realidad. En este, el escritor nos ofrece un retrato riguroso de lo que se observa. También están los problemas de la existencia humana. En esta se basa más que todo en las características de los personajes, el comportamiento, temperamento y conducta de estos personajes. También surgen un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente las motivaciones y las costumbres de los personajes. También se puede ver la característica de que el novelista denuncia los defectos y los males que afectan a la sociedad y ofrece al lector soluciones para detenerlos. Cada autor, según las ideas, muestra lo que para él es un mal para la sociedad.